Muy bien. ¿Logran ver las diapositivas? Sí, doctora. Está perfecto. Entonces, nuestro primer tema es en relación a los estafilococos. Y si ustedes se acuerdan un poquito que cuando hemos hablado de la morfología de las bacterias, mencionamos a cuando yo tengo estos cocos agrupados en racimos que son gram positivos, pues nos referíamos a los estafilococos. Entonces, al momento de hablar de los estafilococos, hay que mencionar que esta es una gran familia, ¿sí? Acuérdense lo que les mencioné, que en el caso de la microbiología siempre mencionamos grandes familias, así por ejemplo, como pueden ser los torres o pueden ser bejaranos, igualito, ¿no? Ellos van a tener miembros en cada familia. Entonces, igualito mencionemos a los estafilococos. Entonces, en los estafilococos vamos a tener dos, digamos, por la coloración o la pigmentación que se pueden presentar, vamos a tener lo que es el estafilococo albus, permítanme un ratito, listo, el estafilococo albus y el estafilococo aureus. Todos van a tener esa característica de ser estos cocos, ¿no? Gram positivos que están dispuestos en racimos, ¿no? Los albus pues vienen justamente del pigmento blanquecino que van a, o la coloración blanquecina que van a dar estos estafilococos, ¿no? Y en el caso del estafilococo aureus, pues esa coloración dorada, ¿no? En este caso, además, vemos que están siendo cultivados en un medio de agar sangre, ¿no? Por esta coloración que ustedes están observando. Además de eso, vamos a ver que hay ciertas características que yo debo de tener en cuenta para poder diferenciar cada uno de estos estafilococos. Ojo, no es que solamente tenga el estafilococo albus o el estafilococo aureus, no, hay varios. Por ejemplo, tenemos los más comunes, van a ser siempre el estafilococo aureus, luego tenemos el estafilococo epidermidis, el estafilococo saprophyticus, digamos que son los que más comúnmente, con los que más comúnmente trabajamos o que causan más comúnmente una, perdón, una infección en el ser humano, ¿ok? Entonces, acá importante, tomen en cuenta la coagulasa. La coagulasa es una prueba donde vemos la capacidad de coagular de estas bacterias. Y entonces vamos a tener especies que son coagulasa positivos y coagulasa negativos. De todos los estafilococos, ¿ok? Se darán cuenta que el único que es coagulasa positivo es el estafilococo aureus. Entonces, por ejemplo, si yo miro el microscopio y observo estos cocos en racimos, gram positivos, digo, ok, estoy frente a los estafilococos, pero ¿cuál de estos será? Entonces, ¿con qué prueba yo puedo ayudarme a conocer qué tipo de estafilococo me está causando problemas? Entonces, puedo hacer de primera intención la prueba de la coagulasa. Si sale positivo, genial, ¿no? Ya identifiqué al estafilococo aureus. Pero si sale negativo, pues chispas, ¿no? Tengo que poder diferenciar entre todos estos que vienen acá, ¿no es cierto? El epidermidis, saprophyticus, hemolíticus, el hominis, el simulans y el capitis. ¿Cómo voy a poderlos diferenciar? Pues existen otras pruebas adicionales que yo debo de realizar para poder saber de quién se trata, ¿ok? Entonces, este estafilococo aureus, que es coagulasa positivo, ¿dónde lo voy a encontrar? Principalmente a nivel de las fosas nasales y de la piel, ¿no? Y la capacidad que tiene de causarme enfermedad pues es muy infrecuente. En el caso de lo que son los coagulasa negativos, en primera tenemos al estafilococo epidermidis, que también lo encontramos a nivel de las fosas nasales, a nivel de la piel de las axilas, en el oído externo, a nivel de las conjuntivas. Me puede causar habitualmente alguna infección. El Staphylococcus saprophyticus es un estafilococo que yo voy a encontrar a nivel del tracto urinario, es aquel que me va a causar a veces infecciones urinarias, ¿no? Entonces es habitual que me cause enfermedades. En el caso de la hemolíticus lo puedo encontrar en axilas y en piel, pero es poco frecuente que cause infección, al igual que el hominis y el simulans, que también están en piel. En el caso del estafilococo capitis, ¿no? También su nombre proviene también de dónde lo puedo encontrar, que es a nivel de la cabeza y de los brazos, y que es muy raro que me cause alguna enfermedad.
¿Listo? Entonces también conociendo qué área van a colonizar me puede ayudar un poquito a mí a poder guiarme al momento de hacer el diagnóstico. ¿Listo? Y entonces en este cuadrito que es, digamos, a mí me parece muy importante que lo aprendan bien, van a poder encontrar las distintas características bioquímicas y antigénicas, sobre todo de estos tres miembros, ¿no? Del aureus, el epidermidis y el saprophyticus, que les van a ayudar a poder identificar de quién estamos hablando. Entonces, cuando hemos visto primero, todos van a ser, ¿no es cierto? Estos cocos distribuidos o agrupados como racimos de uvas que son gram positivos. Si yo hago la prueba de la coagulasa y sale positivo, pues estoy hablando del estafilococo aureus, ¿no? Epidermidis y saprophyticus pues va a salir negativo. En relación a la producción de esta enzima, la DNasa que va a ir o va a actuar sobre lo que es el DNA de las células, ¿no? El estafilococo aureus pues va a salir positivo y para el resto es negativo. La prueba de la degradación del mannitol, listo, el estafilococo aureus es positivo. En el caso del epidermidis siempre va a ser negativo, mannitol negativo, y el saprophyticus puede dar una respuesta variable. Entonces puede ser positivo, puede ser negativa. ¿Ok? Luego utilizamos la prueba de la novobiosina, que es una prueba de diferenciación como el antibiograma para ver si es sensible o resistente. La novobiosina, digamos, es un fármaco que usamos para diferenciación. Entonces, el estafilococo aureus es sensible a la novobiosina, al igual que el epidermidis. Quien es resistente a la novobiosina va a ser el saprophyticus. Luego tenemos la producción de exotoxinas, porque cuando ustedes ven o estudian las bacterias, también presten mucha atención al tipo de toxinas que van a producir, ¿no? Si son endotoxinas, que son más, están, digamos, asociadas a los gram negativos, o si son exotoxinas. Entonces, en el caso de la producción de exotoxinas, pues el estafilococo aureus va a producir las toxinas, como es el caso de la toxina del síndrome de shock tóxico, ¿listo? La TSST1 y la TSST2, ¿listo? Entonces ahí tenemos que el estafilococo aureus pues es positivo, mientras que los otros dos son negativos. A nivel de la pared también yo puedo emplear la identificación de ciertas estructuras antigénicas para poder determinar de qué individuo se trata. Por ejemplo, proteína A y ribitol va a ser positivo en el estafilococo aureus, mientras que es negativo para el glicerol. En el caso del epidermidis, pues es negativa tanto para la proteína A como para el ribitol y positivo para el glicerol, ¿no? Algo muy opuesto. Y en el caso del saprophyticus, pues va a ser positivo para todos. Bueno, en el caso del glicerol puede dar positivo como negativo. Entonces, conociendo esta tablita, listo, para ustedes va a ser mucho más sencillo el poder identificar de qué miembro de esta gran familia de los estafilococos estamos hablando. Entonces, acá tenemos un esquema que nos permite o que les va a ayudar a ustedes a hacer esta diferenciación. Entonces, siempre empezamos viendo al microscopio, ¿no? Como les dije, si yo encuentro cocos gram positivos, yo puedo hacer o iniciar a veces con la prueba de la catalasa, que es otra prueba, donde si sale negativa la catalasa, en lugar de estar pensando en estafilococos, pues voy a pensar en estreptococos. Si sale positivo, lo siguiente que hago es la prueba de la fermentación de la glucosa. Si a esta prueba son negativos, estoy hablando de una especie que son los micrococos, que son muy similares a los estafilococos, pero el tamaño, el diámetro del coco es mucho más pequeño. ¿Listo? Y que a veces es un poco difícil de poderlos diferenciar en microscopía. Por eso empleamos estas pruebas. Si la fermentación de la glucosa sale positivo, lo siguiente que hago es realizar la prueba de la producción de la coagulasa y de la fermentación del mannitol. Si ambas pruebas van a dar positivo, estoy hablando del estafilococo aureus. Si ambas pruebas van a dar negativo, lo siguiente que debo de hacer es la prueba de la sensibilidad a novobiosina. Si sale positivo, pues estoy hablando de estafilococo epidermidis, ¿no? Y si sale negativo, estoy hablando de saprophyticus. Es decir, si sale sensible, hablamos de epidermidis. Si sale resistente, hablamos de saprophyticus. ¿Listo? Pero yo les estoy diciendo la prueba de la coagulasa, del mannitol, ¿no? Pero ustedes estarán diciendo, ya, perfecto, pero
¿Qué tengo que observar acá? Entonces, para ver, por ejemplo, en el caso del Staphylococcus aureus, nosotros lo podemos sembrar, en este caso, en agar nutritivo, ¿no? Para poder observar la pigmentación que me da. Como en la imagen inicial ustedes vieron, ¿no? Los que son los Staphylococcus albus, ¿no? Que tienen esta coloración blanquecina, mientras que los Staphylococcus aureus van a tener esta coloración de dorada, ¿no? Que también de ahí va a derivar su nombre. ¿Listo? Aureus de dorado. Luego tenemos la prueba del manitol. En el caso de la prueba del manitol, nosotros utilizamos un medio, que es el medio manitol, que es un medio selectivo, para tanto detectar como aislar lo que son los estafilococos. ¿Ok? Es selectivo. Ojo con eso, para estafilococos. Y también me permite hacer la diferenciación de las distintas especies que son tanto coagulasa positivo de las que son coagulasa negativos. Entonces, ¿cómo se lee este manitol? El agar manitol, vamos a ver de que utiliza dentro de sus componentes manitol, que al reaccionar con un cierto tipo o ciertas especies, ¿listo? Va a cambiar o no de color, porque el pH que vamos a encontrar en este medio, pues va a variar, ¿listo? Entonces, hacemos un recuerdo, si quieren, manitol, acá está. La degradación del manitol va a ser positiva en el Staphylococcus aureus. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la capacidad de variar el pH del medio. Entonces, mi manitol, que originalmente es de este color rosado, ¿listo? Eso es el color normal del medio. Al tener esta reacción o al estar en contacto con el Staphylococcus aureus, va a variar hacia un color amarillo. Eso es manitol positivo. ¿Listo? ¿Quién tiene esa posibilidad de la degradación del manitol? El Staphylococcus aureus. ¿Sí? Si fuera manitol negativo, pues el medio se queda de color rosado. No cambia de color, no hay viraje. ¿Listo? Eso es la prueba del manitol. Luego tenemos que el Staphylococcus aureus es beta hemolítico, y esto ya lo hablamos en la clase anterior, ¿no? Cuando mencionamos el agar sangre, ¿no? Esta capacidad que tienen ciertas bacterias de tener las hemolicinas, ¿no? Que lo que hacen es degradarme de una u otra forma los glóbulos rojos que están contenidos en mi agar sangre, ¿no? Y sabemos que tenemos la alfa hemólisis, que es la hemólisis parcial, la beta hemólisis, que es la hemólisis completa, y la gamma hemólisis, que es simplemente que no hay hemólisis, no produce hemólisis en el medio. Entonces, los Staphylococcus aureus son beta hemolíticos, es decir, que me van a producir hemólisis completa del medio, ¿no? Acá tenemos las colonias y alrededor, pues vemos estos halos transparentes que se han formado. Entonces, eso es una beta hemólisis, ¿correcto? Luego tenemos la prueba de la coagulasa, ¿no? Tanto acá como acá. Y la prueba de la coagulasa consiste en que nosotros en un tubo vamos a tener dentro de esta una dilución de plasma de conejo. ¿Listo? Acá vamos a tener plasma de conejo, aproximadamente utilizamos 5 mililitros, y ahí vamos a colocar las colonias de estafilococo que queramos identificar. ¿Listo? Lo vamos a llevar a la estufa a 37 grados por un periodo aproximado de 4 horas, y después de eso nosotros vamos a observar si es que se ha formado o no un coágulo, ¿sí? Coágulo como si fuera una clarita de huevo que se estuviera cocinando, como esta de acá, ¿no? Entonces vamos a ver si es que se formó o no se formó. ¿Listo? Entonces, si es que se ha formado, pues es positivo, y si no, es negativo. En el caso del Staphylococcus aureus es positivo. Entonces, esta prueba de la coagulasa lo que me va a permitir es estudiar pues, la capacidad que va a tener el estafilococo de transformar lo que es el fibrinógeno en fibrina coagulando el plasma. Esto se logra ¿cómo? Porque se va a unir a lo que es la protrombina, ¿no? Se va a dar luego la polimerización hacia la fibrina, y también al ser coagulasa positivo me indica
que tiene alto potencial de ser invasivo. ¿Listo? Por eso es que cuando hemos visto la patogenicidad del Staphylococcus aureus, pues es muy habitual que me cause algún tipo de infección. Entonces, con estas características, que tiene un pigmento dorado, que es mannitol positivo, que es beta hemolítico y que es coagulasa positivo, pues yo ya puedo decir que se trata de un Staphylococcus aureus. En el caso del Staphylococcus epidermidis y del Staphylococcus saprophyticus, la forma más adecuada para poder diferenciarlos es utilizando el test de la novobiosina. Entonces, ¿cómo hacemos esta prueba de la novobiosina? Esta prueba yo la tengo que hacer sobre agar sangre, ¿ok? Es, digamos, el medio más adecuado para realizar esta prueba, ¿ok? Igualmente, yo voy a poder sacar una pequeña muestra de estas colonias que ya han sido cultivadas de repente en agares mucho más selectivos para estafilococos. Las voy a sembrar, coloco el disco de novobiosina, que generalmente son 5 microgramos. Acuérdense que lo que utilizamos en estos discos de antibióticos son dosis representativas de lo que se podría usar. La novobiosina no lo usamos como tratamiento, es simplemente un antibiótico que yo empleo para las pruebas de diferenciación de bacterias. ¿Ok? Entonces, el test de la novobiosina me permite poder discriminar entre Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. Entonces, igualito, ¿no? Yo coloco mi disco, lo llevo a la estufa por 24 horas a 37 grados, luego lo retiro, ¿no? Y esto es lo que voy a encontrar. Que en el caso del Staphylococcus epidermidis se va a formar un halo porque me indica que es sensible, ¿sí? Mientras que el Staphylococcus saprophyticus me muestra resistencia. Entonces, esta es la prueba que yo voy a poder emplear para diferenciar entre epidermidis y entre saprophyticus, ¿no? Y obviamente, después de que yo haya realizado pues, la identificación del miembro ¿no? de la bacteria que me está causando la enfermedad, lo siguiente que debo de hacer es el antibiograma. Tal y como lo hemos visto en la práctica anterior, utilizo el agar Müller-Hinton, hago la siembra, coloco, por ejemplo, acá hemos colocado en 2, 4, 6, 7, 8, 9 discos aproximadamente, ¿no? En la otra indicamos entre 4 o 5, eso depende mucho de la placa, ¿no? Se lleva a la estufa y ya sabemos, medimos el diámetro, ¿no es cierto?, del halo de inhibición que se forma alrededor del disco del fármaco para saber si es sensible o si es resistente, ¿no? Acá obviamente este muestra sensibilidad, acá estos de acá obviamente muestran resistencia. ¿Listo? Entonces, ahí les hemos dejado el link para que ustedes puedan ver cómo se hace el diagnóstico de los estafilococos. Yo no se los no les estoy colocando directamente en las clases para no perder tiempo y explicarles mejor, saber si tienen alguna duda. Pero por favor, cuando estén tranquilos en casa, miren los videos porque eso les va a ayudar mucho a comprender cómo se maneja estos medios en el laboratorio, ¿ok? Cosa que si les preguntamos en el examen, pues no vayan a estar perdidos. Y ahora tenemos lo que es los estreptococos y los enterococos, ¿no? Este género de estreptococos sabemos que son cocos gram positivos y que van en cadenitas o que pueden ir en parejas. Ambos, estrepto y enterococos. Y entonces, acá es un poco más complicada la clasificación porque para poder diferenciar los estreptococos, nosotros utilizamos una clasificación en particular, que es la clasificación de Lancefield, que es esta de acá. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos, o como los hemos diferenciado, son aquellos que son beta hemolíticos y aquellos que no son beta hemolíticos, es decir, que son o alfa hemolíticos o gamma hemolíticos. ¿Listo? Esa es la primera parte. Dentro de los que son beta hemolíticos, los hemos subclasificado en aquellos que son serotipables y los no serotipables.
Los serotipables nosotros nos basamos en qué? En esta clasificación de Landsfield que les estoy indicando, la cual utiliza o les va a dar una letra, como ustedes están viendo, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, etcétera, etcétera, la cual proviene del aminoácido o se toma del aminoácido que constituye cada estreptococo. ¿Listo? Entonces ahí intervienen otras cosas. Esta clasificación es como que usar un sinónimo, ¿no? Si yo me refiero al grupo A, me estoy refiriendo al Streptococcus pyogenes. Si digo grupo B, al Streptococcus agalactiae. Si es el grupo C, al Disgalactiae. Al grupo D, al género de los enterococos que entra dentro de los estreptococos y también estreptococos de grupo D como tal. ¿Listo? Además de esto, acá al ladito les hemos puesto otra cosita que permite o nos ayuda a hacer la diferenciación, que es, por ejemplo, la bacitracina. ¿Listo? Si para los estafilococos yo empleaba la novobiosina, para los estreptococos yo empleo la bacitracina. Y en el caso del estreptococo piógenes, pues es bacitracina sensible. En el caso del estreptococo agalactiae, hay una prueba que es la prueba del CAMP, es CAMP positivo. ¿Ok? Y hay otros que son no serotipables, que son varios, pero no son demasiados, entonces no son tanto de interés porque es poco frecuente que se vayan a presentar una patología. ¿Listo? Entonces, dentro de los grupos que son no beta hemolíticos igualmente, tenemos los serotipables y los no serotipables. Acá tenemos, por ejemplo, en el grupo D, ¿no? O que son bilis esculina positivo, tenemos el otro género del enterococo y también otro estreptococo de grupo D. Y acá nosotros los identificamos por el crecimiento en cloruro de sodio o también hacer la prueba de bilis esculina que se las voy a explicar más adelante, ¿no? Igualmente tenemos no serotipables que también entran dentro del grupo D o que son bilis esculina negativo. Y entonces en este grupo que son bilis esculina negativo, para poderlos diferenciar utilizamos la optoquina. Entonces es como la novobiosina o la bacitracina. La optoquina se emplea para este grupo D. Si son optoquina positivo, van a ser, estoy hablando del estreptococo neumonía. ¿Se acuerdan de que ya lo había mencionado cuando vimos la cápsula? ¿No es cierto? Era un diplococo, eran positivo, que si yo quería ver la cápsula, hacía la tinción de His, ¿no es cierto? Entonces, pertenece a este grupo de los no beta-hemolíticos donde va a ser optoquina positivo. Y si fuera optoquina negativo, pues estoy hablando del Streptococcus viridans. Los enterococos, ¿listo? Son otro género, porque acá estamos género estafilococos, género streptococos, género enterococos, ¿listo? Los enterococos son un género, pero están incluidos dentro de lo que es la clasificación de Landsfield, que es esta de acá, que es como nosotros clasificamos a los estreptococos beta-hemolíticos, basándonos en sus aminoácidos, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo en la microscopía una muestra, hago mi tinción de Gram y observo esto, ¿no? Los coquitos, como ustedes están viendo, aunque la imagen no nos ayuda mucho, pero son coquitos Gram positivos que están en cadenitas o que son diplococos, lo más seguro es que se trate o esté hablando de la familia de los o del género de los estreptococos. ¿Qué estreptococo será? A eso hay que estudiarlo, hay que hacer pruebas para poderlos conocer, para poderlos diferenciar. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte del estudio, simplemente yo los voy a observar. Lo siguiente que yo debo de hacer para poderlos conocer es realizar lo que es la siembra en el agar sangre, ¿no? Como ustedes están viendo en esta imagen, esta es una placa de agar sangre, yo voy a sembrar y hemos dicho que tenemos los que son beta hemolíticos y los que son no hemolíticos, ¿no? Que ahí entran los alfa y los gamma, ¿no? Así es como se observan las hemólisis más claras, ¿no? La beta hemólisis, acuérdense, tengo la colonia y alrededor pues todos los glóbulos rojos se han destruido por acción de la hemolicina, ¿no? Y
caso de los alfa-hemolíticos, pues es una hemólisis parcial, el halo que se forma es medio verdoso, y en el caso de los gamma-hemolíticos, pues simplemente no hay hemólisis. En el caso de los estreptococos, que son beta-hemolíticos, principalmente hablando de lo que es el grupo A o estreptococo piógenes, este tipo de estreptococos tiene dos tipos de hemolicinas, que son conocidas como estreptolicinas, ¿listo? Que no solamente tienen una acción sobre lo que son los glóbulos rojos o eritrocitos, sino también tienen acción sobre otro tipo de células, por eso es que también tienen una virulencia alta. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. En el caso de que yo desee observarlos, por ejemplo, bajo microscopía, esta es microscopía electrónica, pues lo vamos a ver así, ¿no? Acá tenemos los coquitos que van uno tras de otro formando cadenitas, ¿no? En filitas. Muy bien, y entonces, si empezamos a hablar del estreptococo piógenes, es un estreptococo que está en el grupo A según la clasificación de Lancefield. Como característica principal, pues va a ser su beta-hemólisis. Y que además, pues hemos visto de que va a ser, si yo hago la prueba de la bacitracina, vamos a encontrar que es sensible a la bacitracina. Entonces, la prueba de la susceptibilidad a la bacitracina, primero que nada, me permite hacer una identificación presuntiva de aquellos estreptococos que son beta-hemolíticos del grupo A de Lancefield, ¿no? Del estreptococo piógenes. Además de eso, puede inhibir selectivamente, su respuesta es de una inhibición selectiva del estreptococo piógenes, y lo que hacemos es, en agar sangre, igualmente nosotros sembramos nuestra muestra, colocamos nuestro disco de bacitracina, lo llevamos a incubar a 35, 37 grados centígrados, ¿no? En un periodo de alrededor de 18 a 24 horas. Y luego vamos a ver la respuesta, ¿no? Al igual que el antibiograma, si es que se ha formado o no el halo de inhibición. Entonces, si yo tengo un halo inhibitorio de unos 15 a 20 milímetros de diámetro, es decir, más de 10, ¿no? Con una zona de beta-hemólisis, entonces lo interpretamos como si fuera positivo. En cambio, si no se ha formado pues ningún halo, sería negativo. ¿Listo? Entonces, estos discos de bacitracina vienen con una carga de entre 0.02 a 0.04 unidades, no representativas del fármaco. Luego de eso tenemos otra prueba, que es la prueba del PIR, que es una prueba donde nosotros vamos a analizar el cambio de coloración que se puede dar en estos medios, ¿no? Lo que se evalúa es de dónde vienen las siglas de PIR. Es un nombre largo y complejo, pero es el piridonil beta-metilamida, ¿listo? Que eso es lo que vamos a evaluar. Entonces, frente a la ausencia de una enzima, que es la piridonil peptidasa, ¿listo? No se produce cambio de coloración, como están viendo acá, o se da un color medio naranja, como si fuera una Fanta media aguada, por así decirlo. Entonces, eso es una prueba negativa. En cambio, si hay una hidrólisis o se da la hidrólisis del piro, hay presencia de esta enzima, pues va a haber un viraje de coloración. Hay un cambio de color hacia un rojo brillante. ¿Quién además tiene esta propiedad de hidrólisis de PIR? Pues los enterococos. ¿Listo? Los que son de la especie de los enterococos, perdón, del grupo D, y además también los estreptococos que son beta-hemolíticos del grupo A, ¿no? El estreptococo piógenes. Entonces ahí tenemos esas dos cosas. En el caso del estreptococo pneumoniae, el diagnóstico nosotros, o lo ideal siempre es que la muestra provenga de un cepillado broncoalveolar, ¿listo? Es la muestra más adecuada porque obviamente la principal afectación, la principal patología que me va a causar pues es una neumonía,
¿correcto? Entonces, los cepillados bronquial-alveolar consisten en que a través de una broncoscopía, que es algo muy similar a una endoscopía, nada más que voy hacia la vía aérea, listo, voy a introducir como un cepillo con este suero para hacer el lavado y obtener, pues, células y también muestra, ¿no? Entonces, este cepillado, lo ideal es de tener alrededor de 10 células epiteliales para que sea óptimo, ¿no? Y vamos a ver que esta muestra debe ser cultivada en agar sangre. ¿Para qué? Para que yo vea primero la hemólisis. Acuérdense que lo primero en el caso de los estreptococos es poder ver la hemólisis que tienen, ¿no es cierto? Si son beta-hemolíticos o son no hemolíticos. En el caso de que no sean hemolíticos, este Streptococcus pneumoniae me presenta una alfa hemólisis, ¿no? Una hemólisis parcial. Lo siguiente que debo de hacer es la prueba de la optoquina, ¿no? Igualmente, agarro, coloco mi disquito de optoquina, ¿no? Y voy a llevarlo a incubar y luego tengo que medir si es que ha habido zona o no de inhibición, ¿no? El halo inhibitorio que se produce. Entonces, en el caso de el Streptococcus pneumoniae, pues va a ser optoquina sensible. ¿Listo? Además de eso, pues yo puedo hacer otras pruebas como los test de látex o el test de coaglutinación, donde va a aglutinarme se va a formar como coágulos, ¿no? Este tipo de estreptococos, ¿no? Y tanto la prueba de látex como de la coaglutinación, lo que voy a poder estudiar es el antígeno capsular, porque acordémonos que esta bacteria, este Streptococcus pneumoniae, tiene como característica principal el tener una cápsula que es parte de mis estudios de identificación. Entonces, para poder observar, para poder detectar el antígeno capsular, nosotros lo hacemos mediante los test de látex o las pruebas de látex y de coaglutinación. La otra prueba que nosotros hacemos es la prueba de Kellum. Esta prueba de Kellum nosotros la realizamos para poder observar o para poder ver la reacción que se va a dar con un suero, que es un suero antipolisacárido específico para esa bacteria, ¿no? Que es el antisuero capsular, donde nosotros vamos a colocar nuestra muestra sobre una lámina, vamos a echar unas gotitas de este antisuero, perdón, y vamos a observar cómo la cápsula se va a hinchar, ¿no? Tal y como están viendo acá en la imagen. Entonces, estas pruebas a veces son pruebas que sí me permiten detectar el Streptococcus pneumoniae, pero es que es algo muy complicado hacerlo por el costo de este antisuero, ¿no? Para eso yo pues puedo optar por otras pruebas de diferenciación mucho más económicas, igualmente sensibles, como es el caso del agar sangre y la optoquina. ¿Listo? Pero lo ideal, ¿no? También a través de esta prueba, de la prueba de Kellum, yo puedo identificar al Streptococcus pneumoniae. Entonces, como hemos dicho, los alfa-hemolíticos tenemos al Streptococcus pneumoniae y al Streptococcus viridans, ¿no? Ambos me van a producir esta hemólisis parcial, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el Streptococcus pneumoniae con la hemólisis parcial. Y además de eso, para poderlos diferenciar, utilizamos la optoquina, ¿no? Es susceptible el pneumoniae a la optoquina, mientras que el viridans es resistente. Y también el mitis, ¿no? Es otro tipo de estreptococo que es optoquina resistente. Luego tenemos los enterococos. Por la imagen, o sea, si yo los miro al microscopio, yo simplemente miro cocos gram positivos en cadena. Pueden ser estreptococos, pero también pueden ser enterococos. Entonces, para el caso de los enterococos, nosotros también empleamos primero las pruebas en agar sangre para ver la hemólisis. En el caso de los enterococos son gamma hemolíticos y utilizamos la prueba de la bilis esculina. Entonces, esta prueba, que es prueba de solubilidad de la bilis esculina, nosotros lo que hacemos es colocamos en un cultivo, ¿no? De neumococo en un caldo por 24 horas, nos lo llevamos a incubar, ¿no? Para ver lo que es su reacción con el desoxicolato de sodio. Entonces,
lo que se observa es a veces una turbidez que se puede ver en estos medios. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo la prueba es positiva y cuándo es negativa? La prueba es positiva cuando encontramos esta turbidez. ¿Listo? Este oscurecimiento que se va a dar para sobre el medio. Entonces, ¿qué significa eso? Que la bacteria tiene la capacidad de hidrolizar lo que es el glucósido de esculina, produciéndome lo que es la esculetina y también glucosa. Entonces, de color negro es positiva. Si en cambio no ha habido esta hidrólisis, el medio se mantiene de un color amarillo, por lo tanto es esculina negativa. ¿Listo? Entonces, positivo de color oscuro, negativo de color amarillo. ¿Listo? Entonces, los enterococos son esculina positiva. En el caso de los enterococos, pues también se puede hacer una prueba en relación a la vancomicina, porque se ha visto que estos enterococos son resistentes a la vancomicina. Igualmente, tienen el link para que ustedes puedan observar el video para ver el diagnóstico de los enterococos, ¿no? De los estreptococos. Y en el caso de los estreptococo piógenes, pónganle por favor mucha atención a cómo es su estructura, sobre todo a lo que es la proteína M, porque está muy asociada. Sabemos que el estreptococo piógenes pues puede producir lo que es la fiebre reumática, ¿no? Y que a la larga pues me va a dar problemas cardíacos. ¿Listo? Aquellos pacientes, por ejemplo, que han tenido faringitis a repetición, que no han sido bien curadas y que han sido causadas por este estreptococo piógenes, no vamos a ver que a lo largo del tiempo presentan patologías cardíacas relacionadas a las válvulas. Entonces, ¿y esto a qué se debe? Justamente a esta proteína M, porque esta proteína M tiene una propiedad de adherencia, ¿listo? Por lo cual, de adherencia a las células, pero que además puede darme una adherencia, bueno, no adherencia, sino una reacción cruzada con componentes cardíacos. Por eso es que también me va a llevar a la afectación de las válvulas cardíacas. ¿Listo? Entonces, vean bien en relación a el estreptococo piógenes, cómo es que actúa esta proteína M, cómo actúa el C5A, ¿no? La pared de peptidoglicanos pues sigue teniendo la misma composición, por ser gran positivos, ¿listo? Y en el caso de la cápsula, mayor atención para lo que es el estreptococo neumoniae, ¿listo? Las fibras, bueno, que le permiten le da cierta movilidad y adherencia también a nuestra bacteria. La otra cosa que me olvidé mencionarles y que creo que no les han colocado acá es la prueba del CAMP para ver los estreptococos que van a ser capaces de producir una sustancia que es el factor CAMP, la cual agranda la zona de hemólisis especialmente de los estafilococos, ¿no? Produce una zona de lisis como si fueran puntas de flecha. No les han puesto acá la imagen. A ver, déjenme ver si es que le puedo buscar en el internet para que esté completo. A ver. Entonces, en esta prueba nosotros igualito, acá está, lo que hacemos es sobre una base en agar sangre, se hace la marca o se hace la siembra, ¿no? Del estreptococo que deseamos identificar, ¿listo? Y entonces, si es que se produce y hacemos otra, perdón, perpendicular. Se hace longitudinal y la otra perpendicular, y si es que se produce esta flecha, esta punta de flecha, es CAMP positivo, ¿no? Y si no produce nada, pues es CAMP negativo. Y en eso se basa la prueba del CAMP.
¿listo? Para ver la presencia del factor K, ¿no? Que es parte de los factores de virulencia del estreptococo. ¿Listo? Y la otra cosa que quería enseñarles era que para el caso del estafilococo, además de lo que hemos hablado de las pruebas diferenciales, hay agares que me permiten aislar selectivamente el estafilococo. Es decir, que en ese medio solamente me vaya a crecer estafilococo y nada más que estafilococo. Y ese es el agar Chapman. A ver, vamos a ver si es que lo podemos encontrar. Chapman. Esto que es un agar específico para lo que son los estafilococos, ¿no? Y ahí yo puedo hacer, bueno, que tienen la prueba de lo que es manitol. Todo esto es manitol, pero un medio, se puede hacer medios mezclados, ¿no? También, utilizar el medio Chapman con las pruebas de manitol, ¿no? En caso que estas colonias no quiera aislarlas, ¿no? Que ha crecido Staphylococcus aureus, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, para que conozcan de que como medio selectivo para el crecimiento, tengo el agar Chapman, para el crecimiento de los estafilococos. ¿Listo? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta en relación a este tema?